bandita de YouTube? Espero que estén muy bien. El día de hoy volvemos al canal con un experimento muy interesante. ¿Cómo sonarán cuerdas de bajo en una guitarra eléctrica? Y sí, lo sé, puede parecer una locura porque las cuerdas de bajo no están hechas para la guitarra eléctrica e incluso pueden llegar a estropear el instrumento. Pero no se preocupen, no voy a poner en riesgo ninguna de mis guitarras favoritas como la Solar o la Yamaha, ¿verdad? De hecho, ya tengo mi conejillo de indias. ¿Quieren verla? Pues chequen, esta guitarra va a ser el nuevo conejillo de indias del canal. Con ella vamos a hacer todos los experimentos que se nos ocurran, así que si tienen algo en mente, pónganlo en los comentarios y posiblemente lo hagamos en un próximo video. Porque si le pasara algo a esta guitarra, la neta, no me agüitaría tanto como si le pasara algo a mi guitarra favorita, la Solar, que tengo ahorita, por ejemplo. No, ahí sí me mato, güey, lloro, así de fácil lloro. Pero tampoco crean que esta guitarra no se defiende, chequen un poco de su sonido. ¿Verdad que no está tan mal? ¿Qué les parece si ahora cambiamos las cuerdas de esta guitarra por estas de bajo? Que por cierto no son cuerdas de bajo normales, es un paquete de 6 cuerdas para bajo de corta escala. ¿Qué significa esto? Que no están tan gruesas como las de un bajo normal. Pero a diferencia de las cuerdas de guitarra sí son muy diferentes, chequen. Por lo regular la cuerda más delgada de una guitarra es de calibre 9, 10 o incluso 11. La más delgada de este paquete es de calibre 20. Y por otro lado, la cuerda más gruesa de una guitarra por lo general está entre 52 o 56 de calibre. La más ancha de este paquetito es 90. ¿Sí ven la diferencia? Así que este paquetito de cuerdas de bajo de corta escala nos permitirá experimentar cómo suenan en guitarra eléctrica. Así que vamos a lo que sigue, cambiar las cuerdas. Que por cierto, si no sabes cambiar las cuerdas a tu instrumento, a tu guitarra eléctrica, pues yo tengo un tutorial que acabo de subir hace poco. Vas a poder verlo por aquí, por alguna de estas pestañitas o incluso al final del video. Te voy a mandar un link para que lo vayas a ver. Y ahora sí, vamos a la cámara rápida. Pues ya está, ya quedó la guitarra, solamente le puse 4 cuerdas de las 6 porque dije, pues ¿para qué le ponemos las otras 2? No tiene caso. La sensación pues es algo extraña, luego se siente pues que no son cuerdas de guitarra obviamente y hasta el sonido, ahorita que lo chequen está bien cabrón. A mi gusto sí suena como bajo. ¿Qué les parece si pasamos a lo que de verdad importa, la prueba de audio? Para grabar la guitarra bajo a la computadora estoy usando un pedal de bajo llamado SoundSample, el cual actúa como mi preamplificador. Chéquense nada más, estoy usando esta pastilla, la del NEC. Cabrón, ¿verdad? Por cierto, como pueden ver le dejé todos los pelos porque quiero usar estas cuerdas para un bajo de verdad. Así que pues no las voy a desaprovechar, no las voy a cortar. Quiero que conserven el largo porque de inmediato las voy a cambiar a un bajo. Que déjenme decirles, no suena nada mal. ¿Qué tal sonará con algo de slap? Ahora, ¿qué tal si tocamos algo con plumilla? ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció el video? A mí se me hizo un experimento súper divertido y muy curioso y aparte con resultados geniales. Porque ¿quién se esperaría que una guitarra sonara tan bien con cuerdas de bajo? O mínimo, eso a mí me pareció. No sé, tú pon en los comentarios qué te pareció este experimento. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Yo soy Eddie Warboy y... nos vemos a la próxima. Chao.